Y hasta ahora le damos la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas a María Paula Romo, ministra del Interior. Muy buenos días, ministra, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, muchas gracias a ustedes. Bueno, como decíamos en el saludo, ministra, hay indignación, preocupación tras la noticia que el mismo exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, dio a conocer sobre su salida del país. Han pasado más de 24 horas de este hecho. Quiero saber si quizás han logrado durante ya estas horas, después de que dieron la rueda de prensa, corroborar más información, cotejar más información sobre precisión de datos, quizás cuándo efectivamente salió, si efectivamente esto que él comunicó se ha dado, cuál sería ese país, le estaría dando asilo. ¿Tienen ya mayor información ustedes, ministra? Bueno, nuevamente buenos días y permítame retomar desde el principio su pregunta y su comentario. Comprendemos y compartimos la indignación que existe en el país y el cinismo, además, con el que Fernando Alvarado, el nuevo prófugo de la justicia ecuatoriana, no solamente le ha faltado al respeto a la administración de justicia, sino que le ha faltado al respeto a todo el país. Cuando un funcionario público, más todavía un funcionario público de alta jerarquía, es investigado por la justicia, su deber, no solamente legal, sino su deber ético, es darle explicaciones al país, y por eso es que resulta insólito el cinismo con el que ha actuado. Respondo ahora a sus preguntas. Efectivamente, tenía una medida cautelar, pesaba sobre él una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, que era el tener este grillete electrónico, este dispositivo electrónico. Este dispositivo es una decisión que toma un juez luego del pedido y la valoración que hace el fiscal de la causa. Es así que llega a la responsabilidad de quienes monitorean el servicio. El servicio se monitorea a través del 911 y existe un viceministerio de Rehabilitación Social dentro del Ministerio de Justicia. La viceministra de Rehabilitación Social ha salido ya como consecuencia, ha dejado su cargo como consecuencia de esta fuga, y hasta el momento lo que sabemos es esto: Fernando Alvarado es un prófugo, evidentemente no habría podido salir por ningún filtro regular del territorio ecuatoriano porque tiene una prohibición de salida del país. Entonces, si es que hubiera salido del país, que es algo que no podemos confirmar todavía, si es que hubiera salido del país, lo ha hecho como ha actuado en este caso, escondido por debajo de la ley y de manera cínica frente a sus responsabilidades para la Policía Nacional y sobre todo en cooperación con otras policías si es que se llega a verificar su salida. En este momento la investigación y la búsqueda de su paradero es una de nuestras prioridades. ¿Se ha comunicado con ustedes la difusión azul para eso? Ministra, ¿se ha comunicado con ustedes quizás o con otras autoridades como la Fiscalía, el abogado de Fernando Alvarado? Porque en ese mensaje también decía eso, ¿no? Que en las próximas horas su abogado daría mayores detalles sobre su salida del país. No se ha comunicado con nosotros como Ministerio del Interior ningún abogado ni representante. Supongo que al hablar de una comunicación de los abogados se referirán a una comunicación escrita dentro del proceso, y entiendo que hasta el momento esto no ha sucedido, pero no hay comunicación ni hay diligencia judicial que explique lo que ha hecho. Lo que ha hecho es incumplir la ley y lo hace en días, en semanas que son especialmente importantes. En los últimos días, Contraloría había enviado a la Fiscalía nuevos informes con indicios de responsabilidad penal, 11 informes con indicios de responsabilidad penal que obligarían a Fernando Alvarado a responderle al país, a responderle a la justicia ecuatoriana, más allá del proceso que ya pesa sobre él por presunto peculado. En este caso, sin que esto signifique que vamos a dejar de buscarlo y de cooperar con otros países para su localización y su búsqueda. En este caso hay que recordar que los procesos por peculado se pueden seguir aún en ausencia. Así que el proceso en el que este momento se encuentra vinculado Fernando Alvarado no se puede detener por ningún motivo según lo que la ley y la Constitución establecen. Ayer durante la rueda de prensa, ministra, que dieron usted junto con el ministro Paul Granda y el secretario de Comunicación, el señor Michelena, pues se decía que se ha demostrado que los delincuentes huyen, pero en este caso parecería que se los deja huir. Y ahora se trata de establecer responsabilidades, se han iniciado investigaciones y con todo el respeto lo que queda queda esa percepción de que hay este pase de bolita en responsabilidades, porque por un lado está esta responsabilidad que recae sobre el juez, sobre la jueza que dictó estas medidas. Ella dice que lo hizo por una disposición de la fiscal subrogante que pidió que no se aplique la prisión preventiva, sino la colocación del grillete. Y bueno,
por otro lado sale el ministro de la Política, encargado de Justicia, diciendo que se va a hacer todo el análisis, que se debieron extremar las medidas, más aún cuando ya había, como usted dice, mayor cantidad de indicios de responsabilidad en delitos vinculados con Fernando Alvarado. Entonces, ahí la pregunta es ¿por dónde van a empezar estas investigaciones? ¿Cuál va a ser el orden secuencial? ¿Y sobre quién creen ustedes que cae la mayor responsabilidad en este caso? Es gravísimo que Fernando Alvarado haya huido de la justicia y se convierta en un prófugo, porque estos casos son especialmente sensibles para el país. Pero en un Estado de Derecho, una de las garantías, una de las protecciones es que no existe ni una sola persona, ni un solo órgano que es el que detiene y el que sentencia. Entonces, esta responsabilidad así funciona, se distribuye entre distintos órganos, se distribuye entre la Fiscalía, que es la que acusa, me refiero a la responsabilidad de sancionar el delito, ¿no? Se distribuye entre la Fiscalía, que acusa, y lo hace con el auxilio de algunos órganos. Ahí, por ejemplo, dependiendo de la investigación, va a tener elementos de la Contraloría, de la Policía, de la UAFE. Entonces, la Fiscalía tiene una parte de la responsabilidad. Luego hay un juez, una jueza de garantías penales, un juez que tiene que decir qué acepta y qué no acepta de la Fiscalía y que al final del día se pronuncia. Y ya en el sistema de rehabilitación, en el sistema en el que se precautela la inmediación, o sea, que el procesado esté cerca del proceso, en este momento también existe un sistema de rehabilitación, un sistema de cárceles que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, con un agravante además. El Ministerio de Justicia se encuentra en este mismo momento en un proceso de transición. Entonces, el Ministerio de Justicia estaba temporalmente encargado al secretario general de la Política mientras se completaba esta optimización del Estado para reducir el número de ministerios. En ese proceso de distintas responsabilidades, evidentemente, interviene también la Policía Nacional cuando nosotros tenemos la alerta de la fuga, porque pasa a ser parte de nuestras responsabilidades la búsqueda. Yo no quisiera que se entienda como una intención de lanzarse las responsabilidades. Todos estamos asumiendo un pedazo de responsabilidad. Para todos es gravísimo. Si hay una señal clara en este gobierno, en el gobierno del presidente Moreno, es que la época de la permisividad y la complicidad se acabó. Hace 2 años nos estaban gobernando. Hoy día están huyendo porque se sienten acorralados cuando tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero por supuesto, en este caso hay una falla muy grande, y es el hecho de que Alvarado haya logrado burlar los controles que tenía sobre él, y estamos investigando a responsables por acción y por omisión, pero con una gran claridad y con un mensaje. Más allá de esta falla, que es muy grave para el país, pero más allá de eso, este es un gobierno que ha tomado decisiones valientes y muy duras para luchar contra la corrupción y lo va a seguir haciendo. Ahora, haciendo algún tipo de comparaciones, ahora que pasa esto de aquí, uno es fácil recordar cuando el periodista en su momento, Fernando Villavicencio, que tenía también un dispositivo electrónico, daba a conocer a través de redes sociales que medio daba un paso fuera del lugar, tenía la policía ahí, se bajaba la batería y enseguida lo llamaban y lo monitoreaban permanentemente. Ahora, con lo que ha sucedido con el exsecretario de Comunicación, con antecedentes como el hecho de que está con responsabilidad penal en 11 procesos. Por otro lado, Pablo Llanes, su mano derecha, que dio a conocer que él quería dar información importante siempre y cuando se lo considere como testigo protegido, ¿no se hace un mea culpa al interior del gobierno reconociendo que quizás se actuó con ligereza, ministro, al estar pendiente de los pasos de Fernando Alvarado, que portaba este grillete, pero que sin embargo pues no hubo un seguimiento, incluso ahora pensamos hasta de inteligencia, de estar pendientes cuáles eran sus movimientos, aunque haya tenido este dispositivo electrónico? Sí, estamos analizando todo eso, como lo decía hace un momento, estamos analizando posibles responsabilidades por acción, por omisión. En el país entiendo que hay más o menos 2,000 personas que tienen este sistema, este dispositivo electrónico. El dispositivo funciona con bastante regularidad. El día antes de la fuga, Alvarado se había presentado ante los jueces porque también tenía la obligación de la presentación periódica. Estamos averiguando, lo hemos conversado ayer con el ministro Granda, estamos averiguando todos los protocolos que existen para saber si es que en algún momento falló y en dónde y bajo qué responsabilidad falló el alertar el monitoreo del dispositivo. El monitoreo del dispositivo lo hacen también funcionarios de este ministerio, de este viceministerio. Hay una subsecretaría sobre el tema de rehabilitación social
y hay una gerencia de proyecto, hay un grupo de personas que están destinados a darle seguimiento a estas 2.000 personas que tienen el monitoreo. Estamos averiguando, hay algunas alertas que se encienden si es que se baja la batería. Entiendo que en ese momento los funcionarios se comunican con la persona. Entiendo que también hay alguna supervisión sobre el rango en el que una persona puede movilizarse y también sobre el tiempo en el que puede estar fuera de señal. He escuchado y he leído algunos comentarios que decían que han habido alarmas que no se respondieron. En lo que tenemos hasta el momento y en lo que se ha revisado, no se trata de ninguna alarma. El dispositivo no dio una alarma por retiro, no dio ninguna alarma de tratar de dañarlo, de tratar de retirarlo, porque en estos casos las alarmas están diseñadas para prenderse. Lo que tenemos es algo que hace parte de lo que nos han reportado los técnicos, que hace parte del funcionamiento normal de un dispositivo que funciona casi como un teléfono, es decir, que sale fuera de cobertura. Como por ejemplo cuando uno está hablando en un teléfono y entra a un ascensor y pierde la señal, hay estos distintos momentos de intermitencia en la señal y estamos también averiguando si es que en algún momento se produjo una que debió haber llamado la atención y no lo hizo. Quiero ser clara de nuevo con esto, estamos haciendo todas las averiguaciones, se va a investigar responsabilidades por acción y por omisión, pero es un objetivo que Alvarado y muchos otros exfuncionarios que están comprometidos con procesos legales le respondan a la justicia ecuatoriana. ¿Cómo quiénes, ministra, en este caso? Bueno, hay una lista larga, la estamos revisando, pero una lista larga de exfuncionarios que tienen procesos judiciales, procesos de investigación, informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, y ese ha sido uno de los llamados que ha hecho ayer el secretario de Comunicación, que también en esta idea de una responsabilidad compartida contra la corrupción y contra la impunidad, le pedimos a la Administración de Justicia, a fiscales y a jueces, en el ámbito de sus competencias y de su independencia, que este caso los lleve a pensar en mecanismos mucho más estrictos y en medidas cautelares que de verdad aseguren su presencia en los procesos. Eso le corresponde a la justicia, pero no podemos dejar de decir que este caso nos llama a todos la atención para actuar con mucho mayor rigor, porque es una demostración de que no pretenden enfrentar los cargos que pesan contra ellos y explicarle al país lo que corresponde. Ahora, ¿pero se logrará realmente resolver este caso, ministra, o estaremos hablando de un prófugo más de la justicia que jamás rendirá cuentas al país? Y se lo pregunto porque ayer dentro de la rueda de prensa se dieron declaraciones como hay personas que jamás enfrentarán la justicia, ya reconociendo quizás que este será un caso de esos, donde que brillará la impunidad. No, una tarea y un propósito, un objetivo de esta gestión y del gobierno del presidente Moreno es precisamente el enfrentar los temas de corrupción. En este momento, como pocas veces en la historia del país, yo no creo recordar ningún momento que se parezca. Hay varios exministros que están enfrentando la justicia, hay algunos que están privados de su libertad, el expresidente está privado de su libertad, quienes manejaban los proyectos estratégicos, petroleras, los temas de mayor riqueza del país están enfrentando la justicia y muchos de ellos están privados de libertad. Todavía hay muchos que tienen que explicarle al país lo que han hecho, pero me parece que tenemos pocos momentos en la historia del país en donde tantos altos funcionarios han debido responsabilizarse por sus actos. No es suficiente todavía, pero hay que reconocer también que esta es una decisión clara y el gobierno, los otros órganos del Estado a los que les corresponden hacerlo, me parece que estamos todos comprometidos con esta tarea, aunque por supuesto todavía no se ha terminado y todavía hay mucho pendiente. Ahora, evidentemente esto Fernando Alvarado no lo hizo solo y lo que preocupa es que lo haya hecho con apoyo de funcionarios de gobiernos que dicen ser morenistas, por llamarlo de alguna manera, pero que realmente sigan debiéndose a quienes gobernaron durante los 10 años pasados. Preocupa eso, saber quiénes son o quiénes no son, y en este caso cabría la posibilidad de que el presidente Lenín Moreno realice una depuración, una redefinición de su gobierno. El presidente siempre está en la facultad, en el derecho de decidir quiénes somos sus colaboradores, y eso lo puede hacer en cualquier momento, pero para nosotros es muy claro que las investigaciones sobre quienes habrían podido colaborar con la fuga de Alvarado, estas son unas investigaciones que se van a llevar adelante de mano con la Administración de Justicia y con la Fiscalía, porque quien lo hubiera hecho ha cometido un delito. Ayudar a fugar a Alvarado es un delito que va a tener que ser sancionado.
Eso es parte de las investigaciones que estamos llevando adelante. Estamos haciendo un seguimiento con el monitoreo a partir del último momento en que Alvarado se presentó ante la Administración de Justicia para identificar a todos quienes hubieran podido colaborar de alguna manera a su fuga. Ellos habrían cometido un delito y va a tener que ser investigado y sancionado. Y algo que se dio tras conocer este hecho es el traslado del ex vicepresidente Jorge Glass de la cárcel 4 a la cárcel de Latacunga. ¿Qué los llevó a tomar esta medida? Bueno, esta es una decisión que la toma el ministro de Justicia encargado, una decisión que yo felicito y que creo que es una decisión importante precisamente como señal de que se van a extremar los cuidados en los casos de corrupción que conmocionan al país. Y un caso como este ha podido suceder, por supuesto vamos a investigar este caso concreto, pero también vamos a poner todo nuestro esfuerzo en que no suceda en ningún otro caso, y los primeros casos que entiendo se han analizado desde el Ministerio de Justicia son estos casos que causan especial conmoción, y si este caso nos obliga a extremar precauciones y a extremar medidas de seguridad, pues entiendo que esta es la decisión que ha tomado el ministro Granda y yo la felicito. Pero, ministra, eso nos llevaría a pensar que durante un año el ex vicepresidente Jorge Glass estuvo en una cárcel que por lo menos se mostraría como insegura, tener que extremar estas medidas y trasladarlo ahora, un año después, a la cárcel de Latacunga. No tenemos, y entiendo que no existían antecedentes de una fuga en el lugar en el que estaba privado de libertad Jorge Glass, pero tampoco teníamos antecedentes de que se puede retirar y burlar la seguridad del grillete. Entonces, si esto nos llama la atención sobre medidas de seguridad que pueden ser burladas y que han sido burladas, esto nos obliga a hacer una nueva revisión de seguridad y en esa nueva revisión extremar los cuidados y las precauciones. Entiendo que esa es la decisión y ese es el análisis, y lo repito, felicito esa decisión. Creo que también es un mensaje importante. Ministra, ya para concluir, usted aquí ha dicho que que el presidente Lenín Moreno tiene toda la potestad de tomar su decisión sobre este tema. Ayer el ministro Granda decía que los cargos están a disposición, y ahí quería concluir haciéndole esta pregunta. Si están dispuestos quizás quienes están a cargo de los ministerios que estarían vinculados con el tema de la seguridad de mantener a una persona que está vinculada con procesos de indicio de responsabilidad penal bajo las medidas que garanticen que va a responder aquí dentro del país a la justicia, si están dispuestos también a poner sus cargos a disposición, a asumir ese costo político que podría dejar un hecho como este. No es necesario que los funcionarios pongamos nuestros cargos a disposición, siempre están a disposición del presidente. El presidente decide sobre sus colaboradores y, por supuesto, estoy segura de que el presidente va a tomar las mejores decisiones, y creo que lo ha hecho en este último año. Creo que ha tomado decisiones muy duras y ha tomado decisiones muy valientes pensando en el país, y estoy segura de que lo va a seguir haciendo en este y en todos los casos. Ministra, quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Era importante ampliar esta información tras lo que se dio en la rueda de prensa. Y bueno, hay un país que está a la espera de respuestas sobre este hecho que deja un mal precedente y que preocupa definitivamente: la fuga de Fernando Alvarado Espinel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted.